Hola a todos, ¿cómo están? Hoy ya podemos decir que este es el último vídeo, espero, y si todo va bien, que hago sobre curvas. Y eso significa que hemos conseguido vencer la primera fase, que era la fase más dura, y que ahora entramos nosotros en una segunda fase. Eso quiere decir que los casos activos en España están disminuyendo por quinto día consecutivo, y eso significa que nosotros hemos conseguido ganar la primera batalla, no la guerra. Esta guerra es larga, todavía durará. Ahora nos enfrentamos a una segunda batalla y el resultado de la misma ya sí que va a depender de nuestro comportamiento como sociedad. Hay que estar contentos porque hemos conseguido pasar lo peor, pero ahora hay que ser responsables, no hay que tener miedo, pero hay que tener mucha cautela para no regresar al punto de partida, porque eso sí que sería un desastre absoluto. Pero antes de hacer esta última actualización de las curvas y de explicar qué es lo que nos va a deparar estos próximos días, sí que me gustaría responder a tres grupitos que desde el primer día, yo hice este vídeo, empecé con el tema de los vídeos de las curvas hace un mes y medio, y desde el primer día había tres grupitos, menores, pero los había. Primero, el que me decían grupito de capitán a posteriori, que me lo digan a mí, cuando yo el primer podcast que hice sobre el coronavirus fue el 11 de febrero, y ahí está la hemeroteca, tiene WhatsApp, igual que hay artículos que ustedes pueden encontrar en mi perfil de Instagram o mi perfil de Facebook, hablando sobre lo que ocurría en Europa si no tomábamos medidas. Eso también los pueden encontrar. Un segundo grupo, estos ubicados a la izquierda, los cuales estaban deseando que me equivocase, porque así de esa forma, evidentemente, mi credibilidad se iba por los suelos y obviamente me hubiese tenido que ir del país, pero por desgracia para ellos y por fortuna para los españoles, porque el hecho de acertar significa que son decenas de miles de víctimas las que se han conseguido salvar, no ha sido así. Y un tercer grupo, que estos están ubicados más a la derecha, porque en el espectro político la estupidez y gente corta está tanto a izquierda como a derecha, que deseaban que me equivocase porque así podían criticar al gobierno con mayor motivo y que cuanto peor, mejor. Esta gente que dice las cifras están manipuladas. Desde el primer día se sabe que el número real no lo conocemos en España, ni de víctimas ni de número de casos totales. Multipliquen por 20 cada caso reconocido para tener una radiografía exacta. Eso se dijo desde el principio. Las víctimas, solamente contabilizando las que ha dado Cataluña en la Comunidad de Madrid, que no ha incluido sanidad, ya son 8.000 más. Estamos cerca de las 40.000 víctimas. Pero eso, como repetía hasta la saciedad en la mayoría de los vídeos, no cambiaba las fases ni alteraban los procedimientos. Por ejemplo, casos que demuestran, indicadores que nos demuestran que España está muchísimo mejor y esta primera fase la hemos conseguido solventar. Hoy, 8 comunidades autónomas, 8, no han registrado ningún ingreso en las UCIs por coronavirus. Eso es imposible que ocurra si tú no estás descendiendo la curva de casos activos. Luego, también hay gente, que me hace muchísima gracia, que el día 17 de abril, cuando los medios de comunicación, España cambió la variable y subimos en 6.700 casos activos, cosa que era imposible, la verdad que este gobierno contabilizaba mal y estaba incluyendo a las personas que daban positivo por IgG, cuando eso ocurrió nadie dijo, el gobierno manipula las cifras. Sin embargo, cuando retornaron a la variable lógico y normal el día 23, y ahí sí, ahí ya todo el mundo decía que el gobierno había manipulado las cifras para doblegar la curva. No hace falta mentir, no hace falta engañar para criticar a este gobierno. Este gobierno se le puede criticar por multitud de cosas. Primero, por no tomar medidas preventivas cuando ya se sabía lo que iba a pasar. Segundo, por tener al personal sanitario que a día de hoy sigue tirados como perros, sin material y sin test. Tercero, el tema de los test. El señor Sánchez nos decía hace unas semanas que éramos el país del mundo que más test habíamos realizado por habitante. Hace 2 éramos el segundo. Ayer salían diciendo que estábamos en el top 10 con ese informe de la OCDE, que claro, como el personal y el rebaño no se daban cuenta que había un asterisco, y la propia OCDE lo que decía es, en España no existen información ni datos reales, simplemente nosotros sacamos estos datos de lo que nos ha comentado Salvador Illa, el ministro, en una comparecencia de prensa. Luego han hecho de nuevo un análisis y España ya está en el puesto 17. O sea que a este gobierno se le puede criticar por multitud de cosas, no hace falta engañar ni hace falta mentir. Su gestión ha sido nefasta, solamente un sectario la puede defender. A pesar de eso, como les digo, pues en fin, estos grupitos, gente corta, por desgracia, hay, aunque he de decir que la inmensa mayoría de ustedes, y desde aquí quiero agradecerles de corazón todos los mensajes que me han estado enviando durante este mes y medio, largo mes y medio, en el que he estado realizando estos vídeos sobre las curvas. Ojalá pudiese contestarles uno a uno, pero de verdad les agradezco de corazón todos sus mensajes. Pero bueno, esto es buena señal, significa que si ya no hago más vídeos de curvas es que vamos por la buena dirección. Yo creo que sí, que también hay mucha gente
que ahora se deja llevar un poco por la histeria y porque el otro día 200 padres descerebrados estuviesen con sus hijos muy juntitos, creen que va a haber un rebrote bestial. No tiene por qué ser así. Podemos tener repuntes, lógico, porque eso va a ocurrir, pero no que nos lleven al punto de partida. Pero eso ya depende de nuestra actitud como sociedad. Yo confío en que eso no va a ser así y en que los españoles vamos a responder y actuar de forma responsable. No hay que tener miedo, pero sí mucha cautela a esta segunda fase en la que nos vamos a encontrar, que nos van a permitir pasear, van a empezar a reabrir comercios, pero todo eso para que sea posible e intentar recuperar una normalidad diferente a la que conocemos, tenemos que actuar de forma responsable. Pero bueno, vamos con este último vídeo, con esta última actualización de las curvas. Bueno, pues vamos con los casos activos. En primer lugar, esto ya como comentamos en el último vídeo, no debía aparecer, era por errores en la contabilización del gobierno español. Ya pasados los días podemos hacer la corrección y esta es la curva normal que hace los casos activos. De días descendiendo la curva de casos activos, lo cual es una grandísima señal. Su comportamiento es normal. Desde que se realizaron esas correcciones vemos eso, desde que hemos vuelto ya a contabilizarlo bien y tras las correcciones del gobierno, el comportamiento es esa meseta que, como les comentaba, descendíamos. ¿Cuál va a ser el comportamiento a partir de ahora? Nosotros vamos a ir descendiendo paulatinamente los casos activos. Y cuando nosotros empezaremos a ver que las defunciones que ya han descendido de forma flagrante empiezan ya a descender de forma considerable, cuando nosotros hayamos pasado toda esta fase. Eso es, cuando menos casos activos tienes, evidentemente es menos gente la que puede fallecer. Es lógica pura y dura, más allá de matemática. Casos diarios, la cifra de hoy de España es la cifra más baja desde que aplicamos el estado de alarma. Ya saben, a partir del 4 de abril nosotros íbamos a tener una pendiente negativa y eso va a seguir siendo así. No quiere decir que mañana pueda haber un repunte, pero ya siempre vamos a estar alejados de todas estas cifras que nosotros, el tiempo pasa rápido, pero es hace muy poquito, hace 2-3 semanas estábamos hablando de más de 5.000 casos diarios y lo mismo ocurre con las víctimas. Hoy España ha registrado 301 víctimas que, si nosotros vemos cómo ha ido descendiendo, vemos que ha sido un cambio gradual. Hay que recordar que hasta hace 2 semanas estábamos hablando de 600 víctimas diarias y que eso era una auténtica barbaridad. No queremos decir que 300 no lo sean, pero desde luego que es un cambio considerable y que ya poco a poco España va a empezar a descender ese número de víctimas conforme vayamos descendiendo los casos activos. Lo mismo ocurre con Italia. Esta es la curva de Italia, que no ha tenido que hacer ningún tipo de corrección. Como ven, están en esa meseta, pero ya la están descendiendo. Llevan de los últimos 5 días 4 días descendiendo los casos activos, y también es por eso por lo que ellos, igual que otros países que han empezado a preparar estos planes, es cuando los casos activos ya comienzan a descender. Por último, para explicarlo por última vez, casos totales. Así se comporta la curva de casos totales. Jamás tiene una pendiente negativa. Nunca va a tener una pendiente negativa. Como mucho se estabiliza en el tiempo. Pero jamás, insisto y repito, tiene una pendiente negativa. Así que lo que nos queda a España ahora es ver cómo evolucionan los casos activos, cómo evolucionan los contagios diarios, cómo evolucionan los repuntes, pero en condiciones normales, si nosotros hacemos las cosas bien, si nosotros cumplimos como sociedad y el gobierno con ese plan, que desconocemos las fechas, que va a ser gradual, como no podía ser de otra forma, empezamos a recuperar la normalidad poco a poco, nosotros iremos descendiendo paulatinamente y así será como se comportará la curva de casos activos. Así que no queda ya nada más por explicar. Yo creo que ha sido suficiente, no sé cuántos vídeos he hecho de las curvas. Y también quiero decir una cosa, yo confío enormemente en la inteligencia del ser humano y espero y deseo que pronto podamos tener una cura para volver cuanto antes a recuperar la normalidad al 100%. Pero de momento, mientras eso no sea así, tenemos que adaptarnos a esta nueva situación y ser responsables, porque sobre todo lo que está en juego es nuestras vidas. Cuídense.